Maitare pushaki, urpicha corazón. Maitare pushaki, sunkucha corazón. Yo soy tu artista, Campsita Kumayo, original. Fernando Mano Gostancho, Runasim Yaman, Taixak Swishkichato Reirek. Si tan espallapa, oyentikunata, Noja Baleigone, Kiradio Sorpuipe, Oyerinango Pnashapa. Gracias, Radio Sorpuipe. Mama, está en el paz, mama, ya me que, oficha corazón, mama, ya me que, oficha corazón, oficha corazón. Buenos días, Rosita. Qué bueno que estés trabajando aquí en la oficina de información de Las Bambas. Gracias, profesor Marcos. Me encanta escuchar y poder ayudar a resolver las dudas de mis vecinos. Y ahora que han vuelto a abrir las oficinas, ¿ya no van a atender por teléfono o la página web? Al contrario, ahora hemos reforzado nuestros canales de atención. Mire, le voy a dar la lista completa de los canales donde nos podemos escuchar. En las oficinas de información permanente, OIP, de Chalhuahuacho, Tambobamba y Abancay. También en las oficinas de enlace de Mara, Japagmarca, Belille y Espinar. En nuestra línea telefónica gratuita dedicada al 941 80 4105. Ya lo sabe, también nos pueden escribir un WhatsApp al mismo número 941 80 4105. Nos pueden escribir al correo electrónico consultas y reclamos @mmg.com. Nos encuentran en internet en nuestra página web www.guyanawasi.com.pe. Tome nota, profe, le repito, www.guyanawasi.com.pe, todo junto. También nos pueden encontrar en Facebook como Guyanawasi. Así no hay forma de no estar conectados, Rosita. ¡Qué buena noticia! Los esperamos en nuestras oficinas, por teléfono, por la web, al correo electrónico o por las redes sociales. En cualquiera de estos espacios estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Te sigue y te acompaña, Surfu y la voz de todos. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna noqaykuña kaypiña tarikamusayku kay kashan kilkanchis Pachamamanchis kay wayrawasimanta pachariki napaykuita chaskirikamuichis mamitakuna papitukuna haqay kashan Chumbibil kashan riki uyarikamusianku haqay kashan riki Antabamba Grau hinallapis kashan Paruru maykunapi chariki qankuna riki sumaqta uyarparikamusiankichis wayrawasinchista noqayku kaypiña tarikamusayku rimananchispaq Pachamamanchis rimananchispaq hinapis napaykusunchis kashan llipin kashan riki kay distrito de Chalhuahuacho kashan riki distrito de Tambobamba Mara Akira Coyllurki maykunapi chariki qankuna riki uyarparikamusiankichis wayrawasinchista. 8:05 minutos. Un saludo muy especial a todos ustedes, mis hermanos, en la provincia de Cotabambas.
saludarlos a cada uno de ustedes. Mamitas lindas, ¿cómo está usted? Ya se está levantando, mis hermanos, muchos ya están alistando, ¿no? Sus herramientas para ir a la chacra, de repente empezar con el escarbe de papita, el escarbe de las lisas, ya están ahí pues en el campo. Un abrazo muy grande para ustedes. Hoy día vamos a conversar sobre, a ver, ¿cuál es el tema del día de hoy? Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Hoy día se va a hablar acerca de eso, ¿eh? Es importante conversar sobre estos temas. Hay que luchar contra la desertificación, la sequía, cuidar nuestro agua. Y para el día de hoy ya están nuestros amigos de la Gerencia de Medio Ambiente. El día de hoy estamos con el ingeniero Humberto Núñez Flores. Él es especialista senior de cierre de mina de Minera Las Bambas. Con él vamos a conversar acerca de este tema. Vamos a ir hablando sobre cómo podemos también preservar nuestros suelos. De repente por ahí cómo podríamos luchar contra la sequía, temas importantes que sirven para nuestra población. Entonces, Huaycaicuna, Panaicuna, ya el teléfono de la radio ya está sonando, el 974-78-2420, que está a su entera disposición. Vamos a pedir a nuestros compañeros, pues, para que nos puedan apoyar, de repente hay algún comunicado. Y el 974-78-2420 está a su entera disposición. Sin más que decir, le damos ya la cordial bienvenida al ingeniero Humberto Núñez. Humberto, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Radio Surfuy. Buenos días, César, muchas gracias por la invitación. Acá, dispuesto a conversar sobre ese tema tan importante, ¿no? Claro, Humberto, hoy está haciendo bastante frío hoy día. Sí, bastante frío. Sí, estamos más o menos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar acá. Y usualmente en este tiempo se genera frío pues en la Sierra Sur. Correcto. Sí, ¿no? Sí, es la época en la que se genera frío, el friaje, digamos en toda la zona sur del país, ¿no? Y esto es preocupante porque también en estos meses se altera bastante el índice en este caso pues de enfermedades y de infectos respiratorias, como le conocen, ¿no? Las IRAS. Y bueno, la recomendación desde la radio siempre es que por favor a los niños, a los bebés hay que alimentarlos bien, hay que abrigarlos, a los adultos mayores también alimentarlos bien, abrigarlos, apoyarlos, con la finalidad de que este frío tampoco les afecte mucho a la salud. Se incrementan las neumonías generalmente en estos tiempos. Sí, no solo en la zona sur, sino inclusive estaba viendo en las noticias que en las selvas está dando un friaje, en la zona de Loreto también, que está afectando, o sea, temperaturas bastante extremas, ¿no? Que usualmente no se dan en estas zonas cálidas, ¿no? ¿Y esto es debido al cambio climático? Sí, definitivamente. El cambio climático influye en muchos temas, ¿no? Y también, por ejemplo, influye en ese tema del cual vamos a conversar hoy día, ¿no? La desertificación, la sequía, ¿no? Son impactos que se están dando, ¿no? Por efectos del cambio climático. Qué bien, qué bien. Entonces, hoy día conversamos contigo, vamos a conocer un poco más acerca de la desertificación y la sequía. Hoy día es el día de la lucha contra la desertificación. ¿Cómo podríamos definir nosotros a la desertificación? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es desertificación? A ver, usualmente se confunde la desertificación como el avance de los desiertos, ¿no? Pero no, la desertificación es la degradación de los suelos, que se da principalmente por algunas, digamos, actividades que se dan de manera excesiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso, o por también condiciones naturales. Y se ha diferenciado por regiones en el caso del Perú. Por ejemplo, en el caso de la costa se da por la salinidad de los suelos, ¿no? En el caso de la sierra por el sobrepastoreo y en el caso de la selva se da por el tema de la deforestación, ¿no? Es un fenómeno que ocurre en la cual se pierde, digamos, la capa productiva del suelo, se agotan los nutrientes por estas condiciones que estaba comentando, que hace que el suelo pierda su fertilidad, ¿no? Y se vaya degradando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, te comento, ¿no? Se ha visto que en los últimos 20 años se ha degradado el 15% del territorio, ¿no? Nacional, a nivel nacional, ¿no? Y eso está afectando al 11% de la población, ¿no? Entonces, cuando hay agricultura intensiva, sobrepastoreo, deforestación, y eso aunado a condiciones de viento y lluvia que erosionan los suelos, cansa pues la improductividad de los suelos, ¿no? Perfecto. Humberto, un tema también que podría contribuir a la desertificación es, por ejemplo, acá en la sierra, la mala rotación de cultivos. Sí, correcto. Digamos, agricultura intensiva, ¿no? Ocasiona también el tema del empobrecimiento de los suelos, ¿no?
Y Claro. justamente como comentas también eso afecta, ¿no? Y como te comentaba, el sobrepastoreo, porque los animales, digamos, al consumir la vegetación más allá de la capacidad de regeneración, Ujú. afectan, digamos, el crecimiento de las plantas, ¿no? Y eso no solo afecta a ello, también afecta porque recuerda que las plantas es el soporte de la biodiversidad también, ¿no? Un tema también que tendríamos que tener en cuenta es que acá en muchas comunidades pues no se está trabajando el tema de un correcto manejo de los pastos, digamos por así decirlo, ¿no? Muchas veces se sobrepastorea algunos lugares y no se rota. ¿Eso se debe hacer? Sí, correcto, se debe rotar para darle capacidad a la naturaleza. La naturaleza es sabia, ¿no? Claro. Tiene capacidad de regeneración, entonces justamente es permitir al rotar es que le des capacidad al terreno que ha sido utilizado de poder regenerarse, ¿no? Perfecto. Son temas que tenemos que tener en cuenta aquí en nuestras provincias altas, sobre todo en la sierra, ¿no? Que también se está dando temas de desertificación. La lluvia las lluvias intensas generan desertificación también, generan la pérdida de suelos fértiles. Sí, claro, en extremo te causa erosión de los suelos, ¿no? Y Ujú. también a la inversa, ¿no? En este caso, como comentabas, hoy día se celebra el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Tenemos el fenómeno inverso que está también aunado al tema de la desertificación, que es la sequía, ¿no? Que en este caso viene a ser la ausencia de lluvias, ¿no? De precipitaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel, y eso se da usualmente por la falta de humedad, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional también otro dato importante es que hemos tenido en los últimos 37 años 10 periodos de sequía en el Perú, ¿no? 10. De los cuales el año 92 fue el más intenso, y eso principalmente, como te comentaba, se da por la ausencia de precipitaciones y eso afecta pues al caudal de los ríos, ¿no? Eso se da cuando la humedad es muy deficiente, ¿no? Ahora, a nivel mundial se estima que en los últimos, desde el año 2000 se ha dado una disminución, o sea, un incremento del 29%, ¿no? De las sequías, y esto Ya. afectó a 2.300 personas en el mundo. Justo, por ejemplo, en estos momentos, digamos, se está dando una sequía muy fuerte en el África, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, que afecta al 40% de la población, ¿no? Hay regiones de África que, por ejemplo, que ya tienen 3 años sin periodos húmedos. Y en zonas cercanas, ayer justo leía Ujú. que se está dando la sequía, por ejemplo, para que veas la magnitud del impacto que puede darse en Panamá, o sea, zonas cercanas acá, ¿no? Entonces, Ujú. eso ha hecho que justamente a raíz de estos fenómenos se tome conciencia y se declare pues este Día Mundial de lucha contra la desertificación y la sequía para poner atención y definir estrategias, ¿no? Este fenómeno. El tema de la sequía, bueno, ¿por qué se da generalmente las sequías? ¿Es rotación, son cambios cíclicos del Sí. clima? ¿A qué se da? Son cambios cíclicos del clima y eso se viene dando desde el inicio de la historia de civilización, ¿no? Incluso Ujú. se comenta que las sequías han sido causa de desaparición de civilizaciones, ¿no? De los años inclusive antes de Cristo, ¿no? En algún momento recuerdo mucho en el colegio me comentaron y se me quedó grabado, había una civilización que eran los acadios, creo de Mesopotamia, desaparecieron por una sequía muy fuerte y son fenómenos cíclicos como comentas. A lo largo de la historia se han dado, por ejemplo, una de las sequías más fuertes se dio la década del 30 en Estados Unidos, duró casi 10 años. 10 años de sequía que duró, ¿no? Ahora, a nivel local, como te comentaba, se han dado en los últimos años 10 periodos de sequía, ¿no? Perfecto, o sea, este tema de la sequía, muchas personas, he escuchado, saliendo de las comunidades, diferentes comunidades, mencionan de que desde que esa empresa minera ha llegado a nuestro pueblo, nuestro clima ha cambiado, ya no hay lluvias, viene más sequía, o a veces más se viene la helada, no sé, y muchas veces incluso, o sea, se confunde, ¿no? Porque hay en todo el mundo se está generando un cambio climático, hay diferentes formas, en sitios donde no llovía nunca está comenzando a llover, en sitios donde llovía generalmente está comenzando a dejar de caer la lluvia, y esto es principalmente, son cambios que naturalmente, por así decir, se generan dentro del planeta. Sí, correcto, sí, ese es lo que me comentas, sí, también lo he escuchado, he tenido la oportunidad de estar en otras operaciones y he escuchado lo mismo, ¿no? No, es un cambio cíclico, digamos que son ya efectos del cambio climático, ¿no? Que es algún fenómeno que, como sabes, se está dando ya en los últimos años y al cual se le está dando la debida atención, ¿no? Se está estableciendo estrategias de lucha contra el cambio climático porque justamente
influye en el cambio de los regímenes climáticos, ¿no? En algunas zonas hay exceso de lluvias y en otras zonas hay exceso de digamos, incremento de sequías, ¿no? O sea, para que tengas una idea, cuando se definió el tema del impacto del cambio climático, se indicó que Perú iba a ser uno de los países más afectados, ¿no?, por el cambio climático. Eso se estableció, ¿no? Por eso es que acá se están dando, por ejemplo, estos fenómenos de sequía que te he comentado, y dentro de la zona sur, por ejemplo, la área o la región que se ve más afectada es las zonas altoandinas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Puno y nosotros mismos, ¿no? Claro, Puno, Apurímac, Cusco, que son zonas que, bueno, son regiones que tienen pues localidades que están por encima de los 4.000 metros, donde muchas veces, por ejemplo, el año pasado, para la campaña de siembra, no ha habido lluvias. Estamos hablando de los meses de octubre, noviembre, diciembre, y ha retrasado, por ejemplo, la campaña de siembra para todos nuestros hermanos en las comunidades, que usualmente a esta fecha, entre mayo, junio, ya estaban terminando de cosechar, ¿no? Porque ya, y esas cosechas en estos meses ya estaban siendo extendidas en las pampas para comenzar a hacer el chuño, la moralla, pero en estos tiempos, ya en este año, se ha retrasado un poco y algunos recién, por ejemplo, están terminando de cosechar en este mes, ¿no? Y eso ha sido porque la sequía ha comenzado a retrasar pues el calendario agrícola en estas comunidades. ¿Hay alguna manera de hacerle frente a estos temas, a la desertificación primero? ¿Cómo podríamos ir trabajando para, de repente, uno, generar conciencia? Dos, ir de repente, de alguna manera, buscar soluciones o mitigar estos impactos que pueda generar la desertificación. Vamos a hablar sobre ese tema en un ratito. Nos cuentas un poco más. Vamos a ir a una pequeña pausa musical aquí en el programa y saludar a todos nuestros hermanos que están en la sintonía aquí en Chalhuahuacho. Nos dicen que nos están escuchando por la operación minera Las Bambas. Un abrazo muy grande al equipo de Relaciones Comunitarias. Me acaban de mandar un mensaje de texto. A nuestros hermanos también del equipo de Medio Ambiente. Para Luis Santos, un abrazo muy grande. Luchito Santos, para nuestros amigos también de, el equipo de Stage 2, me dice, ahí están pues Adaluz, Luz Suaquita, Evelyn Lozano, Pamela Semino, en fin, para Eder, para Aldo, en fin, para todos ustedes un abrazo muy grande. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. Estamos tratando el día de hoy aquí en Pachamamanchis, el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Nos acompaña el ingeniero Humberto Núñez Flores, él es especialista senior de la Gerencia de Medio Ambiente, especialista en cierre de mina. Nos vamos a una pausa musical y volvemos en Pachamamanchis. Maicito, eres peruano como yo. Maicito, eres serrano como yo. Maicito, eres serrano como yo. Maicito, eres peruano como yo. Maicito, eres serrano como yo. Dile a mi Mantaro que estaré. Maicito, en la fiesta de Santiago. Maicito, testigo de mis faenas. Maicito, tú que estás cerca a mi tierra. Dile a mi Mantaro volveré. Maicito, a buscar a mi amada. Noches de luna llena de algodón, oh,
Maicito, eres serrano como yo. Maicito, este guainito es para ti. Te lo mereces por ser compañero. Maicito, de los hermanos del campo. Maicito, tú que estás cerca a mi tierra. Dile a mis amigos volver. Maicito, a recorrer mi Huancayo. Dile al Valle del Mantaro que el cariño que me dio en mi pecho lo llevo. Ay, Maicito, eres peruano como yo. Ay, Maicito, eres serrano como yo. Ay, Maicito, eres peruano como yo. Ay, Maicito, eres serrano como yo. Juanito. ¿Qué cuentan tus noches de luna llena de algodón? Secuestras las noches bellas en tu cielo, las estrellas completitas brillarán. Dile al Valle del Mantaro que el cariño que me dio en mi pecho lo llevo. Ay, Maicito, eres peruano como yo. Ay, Maicito, eres serrano como yo. Ay, Maicito, eres peruano como yo. Ay, Maicito, eres serrano como yo. Oye, Maicito, eres muy peruano. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 24 minutos. Hoy día estamos en Pachamamanchis, edición que corresponde al día de hoy, sábado 17 de junio del año 2023. Pachamamanchis, un programa producido por la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. Hoy día estamos hablando acerca de la desertificación, la lucha contra la desertificación y la sequía. Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Para tratar este tema, el día de hoy estamos con el ingeniero Humberto Núñez Flores, de la Gerencia de Medio Ambiente. Con él estamos conversando, Humberto, acerca de estos temas importantes, de luchar contra la desertificación y la sequía. Y antes de irnos a la pausa, te hacía una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ir trabajando para mitigar estos impactos de la desertificación? Yo creo que la desertificación todavía se puede trabajar con un manejo adecuado de los suelos. El tema de la sequía también se puede tomar acciones de prevención. Antes tenemos hoy día para nuestros amigos que están en la sintonía una pregunta. Este día tiene su lema. ¿Cuál es el lema que vamos a usar este año?
para Sí. la certificación? A ver, un poco, César, respondiendo a tu primera pregunta respecto a las acciones que pueden contribuir a luchar contra la desertificación y la sequía, tenemos acciones, por ejemplo, que participar en actividades de reforestación, ¿no? Como les comentaba, una de las principales causas de la desertificación en la zona de selva y en muchas zonas también nacionales es justamente el sobrepastoreo, la deforestación, ¿no? Es a participar en actividades de reforestación, por ejemplo, en el caso de evitar el sobrepastoreo, digamos, completar actividades o tener actividades de rotación de cultivos también, ¿no? Claro que sí. Evitar también circular por zonas donde haya vegetación, ¿no? Fomentar, por supuesto, buenas prácticas de cultivo, y en el caso de sequía, pues mejorar la gestión del agua, ¿no? Como dices, es un fenómeno para el caso de la sequía global. Sin embargo, desde la posición que tenemos debemos tomar conciencia para luchar contra estos dos fenómenos, y para el caso del agua es justamente cuidar y proteger este recurso, ¿no? Perfecto. Un tema que podría ayudar, y bueno, no sé si qué tanto ayuda en este caso sería la pregunta, el tema de iniciar las campañas de forestación, sembrar árboles en zonas donde quizás no se practique mucho la agricultura, en zonas donde de repente se pueda, digamos, hay cerros donde quizás se pueda aprovechar la presencia y el sembrío de árboles. Correcto, sí, perfecto. Sí, esa es una muy buena iniciativa. El tema de la forestación, recuperar justamente te ayuda a recuperar estas áreas degradadas que han sufrido este fenómeno de la desertificación, ¿no? El tema también de, en el caso nuestro, por ejemplo, las bambas, cuando llegue el momento, ya un poco entrando a la etapa, a la labor que desarrolles, llegando a la etapa de cierre, vamos justamente a rehabilitar las áreas que han sido, digamos, utilizadas por la operación, ¿no? Y también, como comentas bien, hay programas de reforestación en los cuales las bambas participa y apoya, ¿no? A nivel de todas las comunidades. Claro, esto, por ejemplo, en la selva, allá hablando un poquito de Madre de Dios, se está generando un fenómeno bastante fuerte y es la tala de árboles. Igual en Brasil hay un fenómeno fuerte de comenzar a sacar los árboles con la finalidad de sembrar lo que es la soja, ¿no? Sí. Y se están de repente desperdiciando recursos importantes para el medio ambiente por generar de repente más espacios de cultivo y de una agricultura bastante intensiva. ¿Esto es un problema? ¿Este es un peligro para nuestro planeta? Sí, a ver, en el caso de la selva tienes ahí dos temas, ¿no? Como comentas, el tema de la agricultura, pero también intensiva el tema de la minería ilegal, ¿no? Que ha afectado mucho, inclusive a zonas protegidas por el Estado. Se ha deforestado millones de hectáreas en los últimos años, ¿no? Y eso se da con bastante frecuencia, ha causado mucho impacto, porque finalmente, como bien sabes, la vegetación, la forestación, es justamente, son los sumideros de los gases de efecto invernadero, ¿no? Son un instrumento natural que nos permite luchar contra los efectos del cambio climático. Sin embargo, con la minería ilegal estamos afectando este recurso que también es, como sabes, hábitat de la biodiversidad. Perfecto, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces se talan árboles, se comienzan a sacar los árboles para hacer uso de los seres humanos, pero no se repone de repente esas especies, o no hay yo no he visto, al menos por este tiempo que tengo por esta región de Apurímac, que se tome mucho en cuenta y se fomente el tema de forestar, por ejemplo, los cerros, ¿no? En Cajamarca he podido ver una bonita acción con esto de la granja Porcón, que tiene más de 10.000 hectáreas, me parece, con áreas forestadas, y que ayuda bastante, ¿no? A recuperar de repente ahí, a mejorar su clima, a generar ecosistemas. Esto no se está viendo mucho en la Sierra Sur del Perú. Sí, no, efectivamente no se está viendo. Si bien hay programas, todavía no tienen la fuerza o digamos las iniciativas que se están dando en la zona de Cajamarca, ¿no? De Porcón fue una iniciativa ya que tiene varios años ya, claro. Que fue impulsada por la comunidad, también fue apoyada en su momento por el sector minero para el desarrollo de esta iniciativa. Y la verdad que sí, pues en la zona sur nos falta, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos todo el potencial para poder realizar esta actividad que, como bien comentas, nos va a ayudar a luchar contra la desertificación y también contra el cambio climático. Claro que sí. Otro tema importante, ¿cómo ayudamos a
cuidar nuestro agua. Se pueden hacer campañas, represamiento del agua y todo esto, pero lo que se está dejando de lado en las comunidades es, por ejemplo, las zanjas de infiltración, que se hacen bastante, pues en muchas comunidades lo hacían a través de faenas, ¿no? Y ahora no, por lo menos no estoy viendo mucho esto. Estas zanjas de infiltración ¿cumplen esa función de preservar y cuidar el agua? Sí, correcto. A ver, hay muchas maneras de cuidar el agua, ¿no? Por ejemplo, la primera es el uso eficiente de este recurso, Claro. ¿no? Muchas veces hacemos un uso ineficiente de este recurso, no lo aprovechamos y las zanjas de infiltración justamente contribuyen a este uso eficiente, ¿no? Del agua, ¿no? Siempre el cuidado de este recurso es súper importante, ¿no? Y justamente a raíz y un poco retomando el tema de la consulta que hacías sobre el lema que se ha definido para este año, un poco comentarte, como bien ya hemos dicho, hoy es el día 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Un poco comentarte la historia. Eso se estableció en el año 1994, porque a raíz de como sabes, en el año 92 se desarrolló la Convención de Río, que fue una de las convenciones más importantes para discutir temas de la problemática ambiental. Participaron muchísimos países, más de 178 países. Se estableció lo que llamamos la Agenda 21, con 27 principios, de los cuales uno de ellos estaba orientado al tema de la desertificación. Y se ha ido posteriormente estableciendo diferentes foros, espacios para poder, digamos, establecer esta estrategia, y uno de ellos fue justamente este que te comento en el año 94, y se estableció esta fecha, ¿no? Y a partir del año 2007 ya se estableció, digamos, el decenio, lo que llamamos para lucha contra la desertificación, por un espacio de 10 años, del 2010 al 2020, ¿no? Y dentro de ellos también se dieron, durante todos los años se celebra este día en diferentes países. Este año, por ejemplo, se va a celebrar en Nueva York, en Estados Unidos. El año pasado fue en Costa Rica, y así se ha dado diferentes desde el 2011. Y el lema que se ha dado por la importancia que se está tomando en la igualdad de género es mujer, sus tierras, sus derechos, ¿no? Por la importancia, el papel preponderante de la mujer para la lucha contra la desertificación. ¿Por qué es importante? Porque las mujeres, o sea, digamos, en estos momentos se ven muy afectadas, ¿no? Tú sabes que el valor de la mujer toma preponderancia frente a las dificultades que se presentan, ¿no? Te comento un poco, ¿no? Se ha establecido, por ejemplo, que en el caso cuando hay sequías, la mujer es el que toma el rol para ir digamos, a buscar el agua, ¿no? E invierte muchas horas en poder buscar o acceder a este recurso. Inclusive hay lugares en los cuales para recoger agua puede tomarse más de una hora caminando, ¿no? Entonces, a partir de ello se ha establecido que la mujer debe tomar o debe tener un rol preponderante en la lucha, ¿no? Y tener la igualdad para poder acceder a tierras, a la propiedad, y poder tener, digamos, y definir y liderar esta estrategia, no solo las mujeres, sino también las niñas, ¿no? Claro, eso es importante. El rol de la mujer en el hogar es un rol fundamental, no solo como madre, sino también como muchas veces proveedora de recursos para la familia. No solo es el varón, ¿no? Entonces yo creo que se te le debe dar esa importancia de vida. Entonces, el tema para este año del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el lema viene a ser mujer, sus tierras, sus derechos. Sí, correcto. A ver, atentos a esta frase, amigos, o a este lema para el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que es hoy día, 17 de junio. El lema es mujer, sus tierras, sus derechos. Este es un lema ya consensuado a nivel nacional, internacional, y bueno, este tema o este lema se está aplicando para sensibilizar y también festejar este día, conmemorar este día, sería así, el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Vamos a una pequeña pausa, no se olviden, voy a repetir una vez más, de repente ahí con este lema grábenselo bien: mujer, sus tierras, sus derechos, es el lema para el día de hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Nos vamos a una pausa, Humberto, una pausa musical, y volvemos con más aquí a través de Pachamamanchis. No se olviden, estamos aquí todos los sábados de 9 a 10 de la mañana compartiendo con ustedes buena información de índole ambiental. Este programa es producido por la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. Pausa y volvemos.
era chiquito, chiquitín. Pasos mis últimos días, como ahora cuido de ti chiquitingo, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está en mi pecho junto con mis brazos. Te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. También te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. Y moras, mamita cuna, papito cuna, ñaca aricianchis riki, 8:38. Napaykuita chasquiricamuiches, chumbivilcas, llaqtapi chapi uyaricamusianquichis, kay kasan radio La Grande, nisqamanta riki, paykuna wark aricianku, kay pachamamanchis, nisqariki kay kilcanchista, hatunapaykuita chasquiricamuiches, chumbivilcas, ña fiestampiña taricamusian, nihuasianku riki. Este 21 de junio están festejando un añito más de vida nuestros hermanos de la provincia de Chumbivilcas. 198 años de creación política. Abrazo a nuestros hermanos chumbivilcanos, a todos los corirazos, cheperik sumachta, uyar parikamusian kuriki guayrawasinchista. Kunan punchakari marisianchis kay kasaniki, kunan punchakari kiri marikamusian kay Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Escamanta. Hinapis mamita kuna kasaniki kay imainin periki kan manan alpanchista alienta kawasianchis, chumainin periki yankatapis sobre pastoreo nescatarwasianchis, mainin periki askakutiñata periki papayata chorar parisianchis, chakrapi chay periki tukukapun mi wañukapun mi sepisianchis chikanchikimanta riki kay kasian alpanchis kunata. Chaytaq riki allinta qhawananchispaq, allinta llank'ananchispaq kay alpakunata kanmi huk proceso de rotación de cultivos. Chaykunatapas riki allinta qhawananchis. Kunan p'unchayqa riki rimarisianchis kasian Waracocha, kasian ingeniero, kasian Humberto Núñez Flores, paymi kasian kay gerencia de medio ambiente nisqamanta kay minera Las Bambas, paywan parlarisianchis kay Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía nisqamanta. Napaykuita pachikamusunchis. Vamos a mandar saludos a nuestros hermanos que nos están escribiendo a esta hora de la mañana. Hola, buenos días, Radio Surfo, y quisiera mandar un saludo para la gente brava de Ambipar, Las Bambas, especialmente para los tigres de abastecimiento de agua potable, para Rocco y su auxiliar, y los capos de cisternas número 3, de 30 metros cúbicos, para Ader, para Lucho, que están en full sintonía de Radio Surfo. Y gracias, Ambipar. Un abrazo muy grande para mis amigos de Ambipar. Muy bien, continuamos con el programa Humberto. Hoy día, no se olviden, el lema es
Mujer, sus tierras, sus derechos. Así es que hoy ya tenemos premios para nuestros amigos. Vayan preparándose en el programa. En unos 5 minutos más les vamos a decir qué tenemos para regalar a nuestros oyentes de Pachamamanchis el día de hoy. Y tienen que escribirnos al WhatsApp, o si no, también escribirnos aquí al Facebook de la radio. Nos encuentra como Radio Surfuy y ahí pueden escribir sus respuestas a la pregunta que vamos a lanzar en unos 3 minutos o 5 minutos a lo mucho. Estamos lanzando la pregunta. Humberto, continuamos. Estábamos hablando acerca de este tema de cómo preservar también y cómo enfrentar estos efectos de la sequía, de la desertificación en el Perú sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Como te comentaba, ¿no? O sea, se ha definido una estrategia inclusive también a nivel nacional. Tenemos la estrategia, el Perú cuenta con una estrategia de lucha nacional contra la desertificación y la sequía para el periodo 2016 al 2030, ¿no? Y también tenemos iniciativas locales, principalmente en la región, ¿no? Que es el manejo sostenible, es un programa de tierras en Apurímac que tiene, bueno, está apoyado también por el Fondo Social de las Bambas, ¿no? Ahí se establecen diferentes estrategias para fortalecer la promoción, sensibilización, educación, que nos permita hacer frente a, digamos, a los impactos que van a ocasionar o están ocasionando la desertificación y la sequía, y también concientizar, ¿no?, a la población sobre este problema, ¿no?, al que nos estamos enfrentando, ¿no? Claro que sí. Este lema que se ha puesto este año, que es mujer, sus tierras, sus derechos, también hace un poco de llamado a todas las autoridades en el rol que debe cumplir la mujer en empoderarse de repente en el manejo de sus tierras, ¿no? Recordemos que la agricultura ha sido pues descubierta por la mujer, ¿no? Porque inicialmente en el inicio de los tiempos, pues los varones o el sexo masculino se dedicaba más a cazar, mientras que la mujer a recolectar y quedarse más en la casa. Y es ahí donde comienza a nacer la agricultura, ¿no? Entonces es ahí cuando las mujeres, porque no vamos a negar que las mujeres son mucho más observadoras que los varones, eso no lo vamos a negar, y es por eso que tienen muchas ventajas, y es ahí donde comienzan a observar las plantas, qué plantas son buenas, qué plantas son medicinales, qué plantas nos van a ayudar de repente en algún momento, cuáles son alimenticias, y ven cuáles se pueden sembrar, cómo se pueden sembrar, cómo es el ciclo de crecimiento, y ahí es como se va descubriendo la agricultura. Sí, correcto. Definitivamente lo que comento es el rol de la mujer a lo largo de los años, desde el inicio de la historia, ha sido preponderante, ¿no? Desde el tema de definir, como bien dices, qué tipo de semilla, qué rol, porque los hombres usualmente en las épocas iniciales pues salían a cazar, ¿no? Y la mujer se quedaba, ¿no? Y me trae a cotación un tema que justo la vez pasada me comentaban, no sé si recuerdan o han tenido conocimiento de esta experiencia de estos 4 niños que se perdieron en Colombia. Sí. Y cuando los encuentran luego de casi 40 días, cuando ya había muy pocas esperanzas de encontrarlo, le preguntan a la niña mayor, oye, ¿cómo pudiste sobrevivir? Y ella contó que fue su abuela que los criaba, que les contó, o sea, qué especies eran venenosas, cuáles no, cuáles podían ayudar a alimentarse. O sea, ahí te vas dando cuenta la importancia y la preponderancia de la mujer para justamente el manejo, ¿no?, de los cultivos, de cómo cuidar la naturaleza, ¿no? Por eso es que ahora justamente la Convención de Lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas y la Sequía ha establecido este rol, este lema, ¿no? Y eso parte también de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, se tiene conocimiento de iniciativas que han partido de mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos la experiencia de África, de una científica, una microbióloga, también biotecnóloga, que se llama Bakisa Fofana, es desde un país que se llama Burkina Faso, que es de centroafricano, que ella a partir de, digamos, de la naturaleza, a partir de hongos, de, digamos, algunas especies, ha fijado nitrógeno, que es como un fertilizante, para ayudar a que especies los inoculan, digamos, que alimentan especies de acacias, que son las que te permiten fabricar la goma, para que sean más resistentes a la sequía, ¿no? Y bueno, este proceso de certificación, porque como te comentaba al inicio del programa, ahorita actualmente en África se está dando una de las mayores sequías de los últimos 40 años, ¿no? Y la sequía va unada a un tema, ¿no? La desnutrición, la falta de alimentos, porque al haber sequía, digamos, no hay una regeneración de los cultivos, y eso hace que haya menos, digamos, disponibilidad de los mismos, ¿no? Y contribuye a factores como desnutrición, ¿no? Entonces, definitivamente la importancia de la mujer, el rol que va a asumir a partir del impulso que se le está dando
de este lema es súper importante, ¿no? Como en todas las actividades que desarrollamos. Eso es importante destacarlo porque es parte de la lucha contra la desertificación, de la lucha contra la sequía, y muchas veces dentro de las familias siempre hay mamás, o las mujeres son las que comienzan a tomar un rol protagónico en lo que se tiene que hacer, pues, digamos, en la administración de las tierras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, también el varón, o sea, se tiene que participar de una manera equitativa, pero también darle ese espacio, sobre todo en sitios donde todavía no se están logrando conquistar muchos espacios para las mujeres. Hay muchos sitios donde todavía se está preponderando con el machismo, y esto es un tema que se debe ir cambiando poco a poco. Tenemos que ir empoderando a nuestras niñas, ¿no? Que es importante también darles estas iniciativas de que puedan asumir tareas que puedan contribuir, pues, a nuestras comunidades. Esa es una reflexión que hacemos desde aquí, desde Radio Surfui, para que nuestras mamitas lindas que nos están escuchando, pues, en las diferentes comunidades sean artífices de poder hacer el cambio dentro de las comunidades. Esto es importante, ¿eh? 8:46. Bueno, hoy día, para el premio que nos van a traer, nos dicen que van a traer un premio sorpresa a nuestros hermanos de la Gerencia de Medio Ambiente. Muchísima atención. Escríbanos al WhatsApp de la radio, que es el 974782420, ¿ya? Las primeras 2 personas que nos envíen mediante mensaje de WhatsApp con su nombre, su nombre, por favor. Mi nombre es, digamos, Juan Carlos tal, ¿no? Estoy escribiendo desde Mara, y que nos mande, que nos escriban, nos recuerden cuál es la frase o el lema que está usándose en este año para la lucha contra la desertificación y la sequía. ¿Ya? Por favor, nos escriben las 2 primeras personas, vamos a darles su premio, y también, pues, a nuestros hermanos que escriban en lo que viene a ser el Facebook, ¿ya? Así es, mis hermanos. 8:47. Muy bien. De todas maneras, también saludar a nuestras mamitas lindas de la comunidad de Chuicuni. Ellas han estado terminando, pues, hace muy poco, una capacitación que inició Minera Las Bambas en favor de las señoras que se están empoderando haciendo sus empresas, unas iniciativas bastante lindas. Humberto, ya estamos casi al borde de llegar al final del programa. ¿Cuáles son las reflexiones que nos va dejando este día en el mundo? Nos va dejando acá, pues, en nuestro país, estas reflexiones de cómo estamos. ¿Hay algún trabajo que está haciendo desde tu punto de vista el gobierno para luchar contra la sequía, la desertificación? Bueno, como te comentaba, tenemos una estrategia nacional de lucha contra la desertificación y la sequía. Inclusive el año pasado, si no me equivoco, se realizó una evaluación a nivel de toda Latinoamérica, aquellos países que, digamos, tenían iniciativas, y el Perú fue calificado en el puesto número 11, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Es decir, que todavía nos falta, ¿no? Si bien hay iniciativas, se está tomando el tema de promoción, concientización, todavía yo creo que estamos para poder aportar más, ¿no? Y como estábamos comentando a lo largo del programa, el rol de la mujer va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, en el caso de la región también se están tomando algunas iniciativas para el tema del manejo sostenible de las tierras en Apurímac, que se está dando en las zonas de Cotabamba, Santa Bamba y Grau, que son las 3 provincias en las que se está dando este manejo sostenible, este programa de manejo sostenible de las tierras en Apurímac, que, como comentaba, también tiene un apoyo articulado de autoridades regionales, locales y el Fondo Social de Las Bambas, ¿no? La idea es que el objetivo es que las comunidades de Apurímac incrementen sus capacidades organizativas en el marco del desarrollo de la agricultura, ¿no? Que no solo sea una para autosostenimiento, claro, sino que sus excedencias también las puedan, digamos, comercializar, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en el tema de la agricultura orgánica, ¿no? Perfecto, eso es importante, ¿no? Está en auge el tema de la agricultura orgánica. Humberto, tú eres especialista en cierre de minas. Sí, correcto, sí. ¿Cuáles son los procesos? ¿Se recupera el topsoil? Bueno, lo que yo tengo entendido es que cuando se inicia un proceso de operación o de repente de construcción, todo el topsoil o esta tierra negra se almacena para iniciar con el plan de cierre de mina. ¿Qué se hace en un plan de cierre de mina? Correcto, sí. Nosotros tenemos el compromiso
que ya está establecido en los instrumentos ambientales aprobados, es de recuperar el suelo orgánico, ¿no? Como dicen, la tierra negra, ¿no? El topsoil también le llaman, ¿no? De todas las actividades que realizamos nosotros previamente a la ejecución, recuperamos este recurso, este suelo orgánico, lo almacenamos, ¿no? En espacios que han sido acondicionados dentro de la operación, le llamamos depósitos de material orgánico, para que este suelo más adelante esté disponible cuando llegue una etapa, digamos ya un final de la vida, que se da en todas las minas, de la vida útil de una mina, en este caso también se va a dar en algún momento en las Bambas, podamos utilizar este recurso para poder, digamos, devolverlo y coberturar las áreas que han sido utilizadas con topsoil para posteriormente establecer programas de revegetación y forestación, ¿no? El cierre de mina justamente consiste en eso, ¿no? Devolver condiciones similares a las que tenía antes de iniciar la operación, y una parte importante es justamente devolverle el suelo orgánico que justamente se protege para poder ya establecer una cobertura vegetal, ¿no? ¿Hay experiencias en el Perú sobre planes o cierres de mina exitosos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ahorita quien está ejecutando ya en la etapa de cierre final es la mina Pierina, que en la zona de Ancash, es una mina que operó desde el año 97 por casi 20 años, ya está desarrollando la etapa final de cierre. Hay varios ejemplos también en minas del norte, algunas de Buenaventura, también minas del sur, ¿no? Digamos que es un tema que todavía te va a permitir desarrollar muchas estrategias, ¿no? Y lo que estamos apuntando en las Bambas como minería responsable es justamente dejar un legado, ¿no? O sea, que la mina deje un legado, que sea un cierre responsable. Esto está fiscalizado por organismos del Estado que, digamos, exijan a las empresas mineras a hacer este cierre de mina. Bueno, yo hace muy poco vi un informe de este cierre de mina de lo que viene a ser la ex mina Tintaya, acá en Espinar, que está muy cerca, donde han hecho todo un programa de revegetación, han comenzado, incluso los bancos donde se han hecho trabajos de minería, se han comenzado a poner tierra negra, y es un trabajo bastante fuerte, ¿no? En el que también las empresas mineras tienen que reservar un fondo o ir a la par también, que van cerrando ya sitios donde han trabajado, ir haciendo el cierre de mina, ¿no? Sí, correcto. O sea, tenemos, digamos, 3 etapas en el cierre. Uno es el cierre progresivo, que es lo que comentas, que mientras que la mina va operando, va, digamos, cerrando, rehabilitando algunas áreas que ya no son utilizadas por la operación, ¿no? Algunos almacenes, zonas de almacenes, plataformas que, digamos, ya no aportan o no están relacionadas con el proceso productivo, ya son rehabilitadas. De ahí, posteriormente, cuando llega ya el fin de la etapa de minado, procesamiento de una operación, ya entramos a una etapa de cierre final, ¿no? Y posteriormente entramos a una etapa en la cual ya vamos a evaluar la ejecución de este cierre, que es la etapa de poscierre. Y en todo este periodo tenemos un acompañamiento y supervisión bastante, digamos, exigente por parte del Estado, bueno, y del gobierno y de las autoridades, en este caso del OEFA, visitas que se dan para verificar el cumplimiento de tu cronograma, porque todos estos periodos se basan en un cronograma de cierre, ¿no? Entonces el Estado verifica a través, digamos, de las supervisiones, las fiscalizaciones, que las empresas mineras cumplan con lo que se han comprometido, ¿no? Perfecto, esto es importante. O sea, el tema de la minería ya se ha ido cambiando, se ha ido reglamentando en relación, pues, digamos, a unos 30, 35 años hacia atrás, ¿no? El tema de cierre de mina es casi relativamente nuevo en el país. ¿Desde cuándo más o menos se están aplicando esos planes de cierre de mina que tú recuerdes, Humberto? Sí, a ver, la primera ley de cierre de minas, hay que indicar que también Perú ha sido uno de los pioneros a nivel de Sudamérica en la implementación de legislación de cierre de mina. Yo tuve la oportunidad de visitar hace ya varios años Chile y estaban tomando como referencia la legislación peruana, ¿no? Fue en el año 2003 que salió la ley de cierre de mina, y posteriormente en el año 2005 salió el reglamento, ¿no? Este reglamento se ha ido manteniendo durante varios años. Ahora, justamente a acotación de lo que estábamos conversando de la exigencia, digamos, de cumplir con este instrumento de cierre de minas, es que hay una nueva ley que se ha promulgado el año 2021 y todavía está en evaluación, revisión su reglamento. Entonces, a lo largo ya de estos años, desde el 2003, ya hay un reglamento, hay supervisiones en aquellas minas que estén en fase de cierre progresivo, supervisiones, fiscalizaciones, ¿no? Al todo el cumplimiento. O sea, ya tenemos casi 20 años ya de... 20 años. Este año se cumple 20 años. Son
Bueno, lo que tú dices es importante, ¿no? El tema de cierre de mina es una forma también de luchar contra la desertificación. Anteriormente hay malas experiencias también de algunas empresas mineras que terminaron su trabajo y lo dejaron así y se desaparecieron. Eso es lo que ahora el Estado peruano, a través de sus organismos de fiscalización ambiental, no van a permitir, no van a permitir, y hacen un constante seguimiento a las empresas mineras a que se pueda, digamos, recuperar el suelo que han utilizado, revegetar, de repente forestar. Se tiene que presentar todo un plan. Este es un plan de decir, oye, a ver, yo voy a usar todo este terreno, todo este cerro, pero una vez que termine de usar, voy a, no sé, lo voy a forestar. O de repente ese tajo más adelante se va a convertir en una presa donde vamos a poder juntar agua o hacer una pequeña laguna. Bueno, son temas en el que ya se hace en el inicio en este caso, en el planeamiento de la mina, ¿verdad? Sí, correcto. Usualmente lo que se ha dado es que las minas, muchas operaciones mineras, digamos, que han tomado preponderancia o importancia al cierre de mina en los últimos años de operación, y justamente lo que está buscando Las Bambas es una mina nueva, digamos, ¿no?, que tiene algunos años de operación, pero justamente dentro de digamos, de los tópicos de minería responsables, ya incluir el cierre de mina como parte ya, digamos, del desarrollo de la operación. Desde ahora planificando cómo va a ser el cierre de mina, ¿no? Si bien tenemos todavía varios años de operación, ya desde ahora estamos planificando justamente todo el cierre, qué medidas vamos a realizar para poder, digamos, cerrar de manera exitosa y cumplir los objetivos que tenemos, ¿no? Es parte de la minería responsable que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Entonces, ya desde este punto ya estamos planificando, integrando el cierre de mina dentro de la planificación de nuestras operaciones, ¿no? Y eso me parece bastante rescatable. Perfecto. Bueno, se pasó el tiempo. 8:57 minutos. En unos instantes se viene el programa de salud. Bueno, ya tenemos a nuestros premiados, a nuestros ganadores. Antes de dar los nombres de nuestros ganadores, vamos a apuntar algunas frases que nos traen para el día de hoy a reflexionar, ¿no? Y tenemos que tener bien en cuenta, sobre todo nuestros hermanos que están en las diferentes comunidades. Conozco a muy buenos amigos que son técnicos viveristas y están trabajando arduamente para seguir forestando en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Yo lo digo forestar porque acá no hay reforestamiento, o sea, no se está haciendo reforestación. ¿Por qué? Porque no había, cuando llegué, Chalhuahuacho no tenía muchos árboles. Ahora, los árboles que ustedes ven en las comunidades no tienen más allá de 12 o 13 años, pero son árboles que están creciendo bien. Y gracias al trabajo que están desarrollando los técnicos viveristas, nuestros hermanos que están comprometidos con forestar sus zonas que han designado, ¿no? Entonces, saludar a nuestros hermanos, por ejemplo, ahí está José Chipani, Praxides Guillermo, nuestro hermano Amílcar Arredondo, en fin, a todos los que están trabajando en estos programas para forestar el distrito de Chalhuahuacho. Ya tenemos un promedio de casi 2 millones de árboles ya plantados en el distrito de Chalhuahuacho, y eso es una buena noticia. Atención, ojo, estos mensajes ambientales. Reforestar y generar las especies arbóreas nativas de la zona. Mejorar la gestión de agua, mediante el ahorro, la reutilización del agua y el almacenamiento del agua de lluvia. Enriquecer y fertilizar el suelo a través de la generación de cubierta vegetal. Hay que evitar, hermanos, la quema de los pastos. Los incendios forestales es un agravio muy fuerte a la naturaleza. Muchos creen, de repente, por la facilidad de sacar las malezas de sus terrenos, optan por prender fuego y quemar, y se hacen ganar y se va todos hacia el cerro. Entonces, ¿qué perdemos ahí? Perdemos flora, perdemos fauna. Aunque no lo crean, esos animalitos pequeños que están viviendo ahí también pues ayudan a recuperar el suelo, ¿no? Entonces, eso es una reflexión bastante grande, Humberto. Humberto, para finalizar, tus palabras finales, Humberto. Bueno, antes que nada agradecer por la invitación, muy contento de haber participado y siempre reiterar, ¿no? O sea, la importancia del cuidado del medio ambiente y sobre todo en estos temas en el que hemos discutido, ¿no? La lucha contra la desertificación y la sequía, ¿no? Siempre, y tomar valor la importancia y el rol de la mujer, ¿no? Es súper importante, y justamente atender estas recomendaciones que César nos ha dado, ¿no? Para poder luchar contra estos dos fenómenos, ¿no? El que
nos estamos enfrentando y que eso nos va a ayudar a contribuir también a la estrategia de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, Humberto, por tu presencia aquí en la radio. Y bueno, antes de irnos vamos a dar los nombres de los ganadores del día de hoy. El día de hoy, a ver, nos dice: buen día, Radio Surfuy. El lema es mujer, sus tierras y sus derechos. Saludos, mi nombre es Johnny Ángel Serrano Hurtado desde Operaciones Mina. Johnny Ángel, por favor, te esperamos hoy día o mañana. Puedes venir a las oficinas de Radio Surfuy y te vamos a entregar tu premio. Estás anotado, ya está acá en la lista de los anotados, de los ganadores en este caso. Vamos con otro. El lema: mujer, sus tierras, sus derechos. Rosalío Sánchez Cáceres de Chalhuahuacho. Rosalío, un abrazo muy grande. El día de hoy estamos llevando tu premio a la oficina de Huillanahuasi. Puedes acercarte hoy día o mañana en la mañana, o si no el lunes, a las oficinas de Huillanahuasi. En ese sitio vamos a dejar tu premio. Y otro ganador, Roger Huaypayunca Uzcapi. Nos dice, a ver, mujer, sus tierras y sus derechos. Desde Hadvay. ¿Cómo hago llegar hasta Hadvay, Roger? Ya, muy bien. Vamos a ver, Roger, a ver si nos envías tu número aquí a Radio Surfuy. Y nosotros vamos al 974-78-2420. Por favor, Roger, envíanos tu número ahí para coordinar la entrega. Me dicen que hay algunos tomatoditos para nuestros amigos ganadores. Y con mucho cariño les vamos a hacer llegar. Un saludo para mis hermanos de Hadvay. Siempre nos sintonizan allá en Chumbivilcas. Gracias por la sintonía. Estuvimos el día de hoy con el ingeniero Humberto Núñez Flores. Él es especialista senior de cierre de mina de Minera Las Bambas, de la gerencia de medio ambiente. Hasta aquí, Pachamamanchis. Mucha atención, se viene el programa de salud, se viene ya Salud en Surfuy y vamos a estar ahí compartiendo también. Nuestro colega Henry Borda va a ingresar en unos instantes. Nosotros le ponemos punto final al programa. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo muy grande a todas las mamitas lindas, a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hasta aquí, Pachamamanchis. Tupananchis Kama.